Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. Los gobiernos dictatoriales, para imponerse, buscaron limitar el conocimiento. Pero las ideas buscan su cauce y sostienen voluntades. Desde mediados de la década del 60, la doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos se aplicó en los países latinoamericanos para disciplinar a los movimientos de liberación. Ya a fines de los años 50, militares argentinos habían recibido las influencias de las teorías francesas sobre la guerra colonial desplegada en Indochina y Argelia. La Escuela de las Américas, que funcionó en la ciudad de Panamá entre 1946 y 1984, instruyó a militares de distintos países del continente en técnicas de contrainsurgencia, torturas y asesinatos para reprimir dentro de sus propias naciones, alterando así su función de defensa de ataques externos. El 24 de marzo de 1976, una junta militar encabezada por los jefes de las tres Fuerzas Armadas dio un golpe de Estado. Asumió el poder la Junta de Comandantes, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Macera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. Videla fue designado presidente de facto. Dentro de su gabinete asumió como ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, genuino representante de grupos económicos y vinculado a los directorios de bancos internacionales. La dictadura se llamó a sí misma Proceso de Reorganización Nacional, ya que uno de sus principales objetivos era la modificación de las estructuras sociales y económicas del país. La destrucción del aparato productivo y el endeudamiento externo provocados por el nuevo gobierno serían guiados por el sistema financiero internacional y sostenidos por una feroz acción represiva en el marco del terrorismo de Estado. Se desarrollaron dos planes de coordinación de la represión, uno en Centroamérica y el otro en el Cono Sur, el Plan Cóndor. Por esta articulación, los gobiernos intercambiaban información, recursos y secuestrados a través de las fronteras. En Argentina,
Los militantes políticos que estudiaban en las universidades fueron uno de los blancos de esta represión. El gobierno militar dictó una ley por la cual las universidades quedaron bajo el control del Poder Ejecutivo. Se eliminaron los órganos de gobierno colegiados y se prohibió toda actividad política o gremial. Las distintas fuerzas se repartieron las casas de estudio, o sea que los primeros interventores fueron oficiales de las Fuerzas Armadas y en muchos casos contaron con el apoyo de los partidos opositores al peronismo. Para ejercer el control político e ideológico, se reestructuró el sistema universitario a través de la represión y la desarticulación de las organizaciones gremiales y estudiantiles. La intención era achicar las dimensiones del sistema, redistribuir la matrícula y conducir las actividades de investigación fuera de la universidad. En esto, el CONICET jugó un papel central a través del crecimiento exponencial de institutos de investigación propios desarrollados al compás del vaciamiento de las universidades nacionales. Ya en 1975, los interventores nombrados por Isabel Perón habían producido cesantías masivas, como en la Universidad Nacional del Comahue, con más de un centenar de expulsados. En mayo de 1976 fueron expulsados más de 100 docentes de la Universidad Nacional del Litoral, 200 en la Universidad del Sur, 300 entre docentes y no docentes y 100 estudiantes de la Universidad de Córdoba. A los docentes cesanteados se les prohibió ejercer su profesión en cualquier otro ámbito educativo. Al mismo tiempo, la política económica desvalorizaba los salarios, obligaba al cierre de fábricas y miles de obreros se quedaban sin sus empleos. Las universidades perdían alumnos, docentes y posibilidades de desempeño profesional para los jóvenes. En este principio de la década del 70 fueron sacados los gobiernos populares elegidos por sus comunidades, por sus pueblos y que estaban comprometidos con el desarrollo para poder poner títeres de los sistemas financieros internacionales y así generar enormes procesos de endeudamiento de toda América Latina. ¿Y cómo fue nuestra vida en esto? Bueno, en Río Cuarto había alguna gente generosa también como vos, algunos te contrataban, a mí también. Entonces por ahí cuando tenían que ver algún campo, alguna cosa, me buscaban y yo iba a evaluar los campos y entonces no me olvidaba de nuestro conocimiento. Hacíamos lo que podíamos con las discreciones que podíamos. Había un coronel Valladares. Ese coronel Valladares se paseaba por todas las universidades del país y juntaba a los docentes, era funcionario del Ministerio de Educación, del Palacio Pisurno, y hacía conferencias y era la obligación que tenías que ir. Entonces, ¿qué hacía el coronel Valladares? Primero te pasaba toda una cantidad de información de los servicios de inteligencia, todas las fotos y las películas color sepia, donde veía, y esto pasó en La Plata, y esto pasó, y vos veías que es donde habíamos estado. Generaba el terror, el temor, y daba los criterios de cómo se podía detectar a alguien que hubiera tenido una formación académica, dialéctica. Por ejemplo, si habla alguien de autocrítica. No, si autocrítica porque ha tenido una formación marxista, porque lo que tiene que decir es un examen de conciencia. Si habla de contradicciones entre una cosa y otra, ese también ustedes lo tienen que denunciar, porque el que habló de contradicciones porque tuvo una formación dialéctica que no tiene nada que ver con los principios. Bueno, y así te daba una serie de fundamentos. En los planes de estudio de carreras de ciencias exactas se eliminó la teoría de conjuntos y se organizaron quemas públicas de libros considerados subversivos. Fueron suprimidas carreras completas.
En La Plata se cerró la carrera de cinematografía. En la Universidad del Sur, los profesorados de Humanidades, Matemática, Física y Química. En las universidades de Tucumán, Mar del Plata y La Plata se suspendió la carrera de Psicología. Y también fue cerrada la Universidad Nacional de Luján. El clima represivo restringía toda la actividad académica y cultural. Muchos científicos e intelectuales de gran prestigio se vieron forzados a dejar el país y seguir sus carreras en el exterior, tal como había sucedido en el 66. Pero esta vez, a mayor escala. Vos fuiste profesor en la Universidad Nacional del Sur hacia fines del año 75. Así es, en 1975 yo era profesor adjunto, tenía 24 años recién cumplidos. Con la intervención de Remus Tetu, designado por Iván Isevich, comenzaron las persecuciones a docentes y alumnos. Yo incluso tuve una detención en sede de la Policía Federal. Ya en el año 76, instaurado la dictadura y sus interventores militares, comenzó cesantías a docentes por una cantidad importante, alrededor de 30 docentes de los departamentos de Historia, de Economía y de Letras fueron encarcelados. Y hacia octubre de 1976, bueno, yo también fui sindicado como uno de los infiltradores, ¿no? Y en el interrogatorio me consultaban si yo enseñaba teoría de conjuntos o vectores, cosa que es obvio que en los cursos elementales de matemáticas universitarias se enseñaba y se sigue haciendo. Y entonces, por abandono de trabajo, me dejan fuera de la Universidad Nacional del Sur. Se abre un juicio irregular, que fue un consejo de guerra, y finalmente quedé condenado a 4 años y 6 meses. O sea que salí en libertad en junio de 1981, el 20 de junio. No hay que olvidarse que aún la dictadura estaba en pie, lo estuvo casi 2 años más, y yo tenía lo que se conoce como una condena accesoria, que era una habilitación absoluta y perpetua. Es decir, yo no podía ejercer cargo público alguno, no ya ser profesor universitario, sino barrendero municipal o cuidador de plaza. O sea que... La llegada de nuevos alumnos se desalentó a través del terror y de condicionamientos a la admisión. En 1977, el número total de vacantes se redujo en un 24%. Y en algunas universidades bajó más todavía. En Córdoba se redujo un 60%. En la UBA, un 59%. En Tucumán, un 50%. Entre 1978 y 1982, fueron rechazadas entre 60 y 80.000 solicitudes de ingreso por año. Estudiantes, profesores y trabajadores no docentes de las universidades fueron secuestrados o asesinados. Sin embargo, sus trabajos académicos, sus escritos y el testimonio de quienes los conocieron impidieron el olvido. ¿Cómo podrías sintetizar ese periodo de 76-83? Vos alejado de la vida académica, pero ¿cuál es tu impresión? Bueno, se mantiene cierta actividad científica. Uno no puede decir que la ciencia muere, pero se mantiene con restricciones de políticas expuesta a arbitrariedades de cesantías. Hay mecanismos de delación, de anónimos, etc. Bueno, incluso algunos laboratorios prestigiosos que, no quiero hacer nombres, pero digamos que mantuvieron dentro del sistema de CONICET algunos científicos que no podían estar en la universidad, entonces
hubo cierta presión de anónimos, etcétera, como diciendo, este protege a los comunistas, etcétera, etcétera. Entonces está ese factor. El otro factor es el factor de arbitrariedad en la distribución de la plata, no transparente, subsidios a los directores de institutos, que después los directores de institutos al interior del instituto distribuyen de manera arbitraria, en algunos casos y en otros casos quizá transparente, pero dependía de quién era el director. Y todo eso crea, digamos, un desarrollo de una comunidad científica y las bases para una futura política científica complicados, digamos. ¿Coincidirías conmigo de que en el campo de las ciencias sociales algunos tuvieron un espacio para crear asociaciones sin fines de lucro, fundaciones tipo el CISEA, el CEDES, etcétera, con financiamiento de SAREC de Suecia o del IDRC de Canadá, sí, que encontraron un lugar en el mundo? Otros lo encontraron en universidades privadas. Sí. En algunas universidades privadas o en instituciones como IDEA, digamos, en sociología, en ciencia política y en economía, sobre todo, se mantuvo una cierta capacidad latente. Pero afuera de la universidad. Fuera de la universidad, principalmente fuera de la universidad. Las universidades privadas recibieron más alumnos y profesores, porque allí el control era menor e incluso tenían una mayor apertura ideológica para abordar enfoques teóricos que en las públicas no se permitían. Nunca fue derogado el decreto de Tayana que prohibía crear nuevas universidades privadas, pero las existentes crecieron. Los investigadores encontraron también una alternativa en centros de investigación financiados por entidades extranjeras, como SAREC de Suecia, el IDRC de Canadá, la Fundación Friedrich Ebert de la socialdemocracia alemana e incluso la Fundación Ford. La dictadura pretendía desterrar toda actividad política y para eso quiso eliminar el debate, la confrontación de ideas. Pero a pesar del miedo, hubo hechos de resistencia, denuncias, manifestaciones. ¿La dictadura logró sus objetivos? El Centro de Estudios Históricos, que a partir de 1998 lleva el nombre del profesor Carlos Salvador Ángel Segretti, nació en el año 1978, cuando el profesor Segretti, que tenía a su cargo las cátedras de Historia Argentina en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, fue expulsado de las cátedras y frente a la necesidad que tenía de seguir haciendo historia, que era miembro de la Academia Nacional de la Historia, funda esta institución con sus discípulos más jóvenes que lo siguieron en aquel momento. Desde el año 2006 somos una unidad asociada a CONICET y nos dedicamos a la investigación histórica en múltiples áreas. Tiene un área de historia antigua y medieval, una de arqueología, de historia argentina y de historia americana, colonial y moderna. El terrorismo de Estado persiguió y asesinó a decenas de miles de personas del campo sindical, de la educación, la ciencia y la cultura. Según la CONADEP, el 21% de los secuestrados eran estudiantes y docentes primarios, secundarios y universitarios. El filósofo Mauricio Amílcar López, rector de la Universidad Nacional de San Luis, fue secuestrado el 1 de enero de 1977 en su casa de Mendoza. Pudo saberse que lo mantuvieron recluido en el centro clandestino de detención Las Lajas, Brigada Aérea Cuarta de esa misma provincia. Y aún hoy continúa desaparecido. Los primeros centros clandestinos de detención habían comenzado a funcionar en 1974 y se instalaron muchos más a partir de 1976. Llegaron a identificarse más de 700 en todo el país. Varios de ellos se ubicaron en lugares de trabajo, en hospitales y también en establecimientos educativos, como fue el caso de la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán.
En 1980 se sancionó una nueva ley que estableció que los rectores y decanos serían designados directamente por el Poder Ejecutivo. Y se les prohibía ejercer cargos en sindicatos o partidos políticos. Se realizaron concursos docentes, pero se aseguró la permanencia de quienes ya estaban vinculados con la dictadura. Además, se dejó abierta la posibilidad de arancelar los estudios. Durante los 7 años de dictadura, se sucedieron 4 presidentes de facto, todos provenientes del ejército: Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Viñone. A pesar del terror que sembraron, tuvieron oposiciones. Hubo movimientos en contra de la ley universitaria. Los trabajadores realizaron huelgas y manifestaciones. Las organizaciones políticas intentaron mantenerse más allá de la persecución y el asesinato de sus miembros. Los familiares se expresaron públicamente, pidiendo por sus seres queridos. Las voces llegaron al exterior, donde gobiernos e instituciones del mundo se solidarizaron con la situación del pueblo argentino. En 1981 se conformó la Multipartidaria Nacional, desde la cual presionaron por el retorno de la democracia. El 30 de marzo de 1982, la CGT convocó a una gran marcha con la consigna Paz, Pan y Trabajo. Días después, la dictadura declaró la guerra a Gran Bretaña por la recuperación de las Islas Malvinas. El gobierno de Galtieri mandó a los más jóvenes a un conflicto bélico que dejó cientos de muertos y miles de heridos. Aunque los encarcelamientos y asesinatos continuaron durante el año 83, tras la derrota en la Guerra de Malvinas, las acciones de protesta se hicieron cada vez más fuertes. Los partidos políticos fueron retomando su actividad y la dictadura se vio obligada a llamar a elecciones. Caractericemos el periodo del 76-83. Si hubo en una etapa anterior en que hubo una relación fructífera, virtuosa entre el CONICET y la universidad, en el 76 se rompe. Había gente que tenía actividad de investigación que dentro de las universidades y que con cierto apoyo del CONICET creció y en la política de creación de institutos del CONICET hubo varios institutos de doble dependencia de CONICET con universidades que se desarrollaron. Pero el financiamiento pasó a estar principalmente en el CONICET. Es decir, lo que tenemos es una declinación de la actividad de investigación universitaria, será por el exilio, desaparición, muerte, expulsión, renuncia, exilio externo, exilio interno, refugios en distintos lugares y destrucción de grupos. Y por el otro lado, es el periodo de mayor crecimiento de los institutos del CONICET, de las unidades ejecutorias propias del CONICET y de la carrera del investigador en el nuevo formato. Si uno mira las estadísticas de financiamiento a la ciencia, entonces la universidad cae de alrededor de un 25% antes del 76 a menos del 10%, y el CONICET crece a más de, a casi el 30%, creo, no sé. Y finalmente, una expresión, porque fueron años, digamos, sobre todo desde la intervención de Remus Tetu, o sea, estamos desde fines de 1974 hasta fines de 1983, son casi 9 años ininterrumpidos, fueron años de convulsiones. Y me quedan unas palabras de quien fue rector de la Universidad Nacional de San Luis, Amílcar López. Amílcar Mauricio López, un ecumenista muy reconocido y no se conoce su paradero, fue secuestrado a fines del 77. Él dice que la universidad no puede desatender los problemas de la sociedad, los tiene que atender científica y sistemáticamente. Lo que no puede hacer es tomar partido político. Y me parece que esa es una buena enseñanza para los universitarios. Recordemos que Amílcar Mauricio López es el único rector
desaparecido desde ese entonces. Así es. Uno se pregunta también, bueno, ¿qué puede hacer contra una dictadura? ¿No? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero una cosa que está sin duda prohibida es hacer nada, ¿no? O sea, hay muchas formas de resistir. Durante la dictadura, las universidades vivieron la represión como nunca antes. Pero gran parte de la comunidad académica siguió buscando caminos para desarrollar el conocimiento. La campaña electoral de 1983 reactivó la vida política y poco a poco los estudiantes comenzaron a organizarse nuevamente. Se abrió en el país una era democrática duradera que presentaría nuevas problemáticas a la universidad. La restauración de la democracia fue, para las universidades, fue un soplo de aire fresco. Realmente fue una recuperación de la posibilidad de hablar, de discutir, de disentir, de opinar distinto, de recuperar esa, tal vez la cualidad más importante que tiene la universidad, que es la posibilidad de disentir en democracia, de debatir, de oponerse cuando hay que oponerse, pero con argumentos válidos, sin temor a la represalia o a la persecución. Las universidades jugaron un papel muy importante en los momentos de levantamientos militares. En el caso de los 3 levantamientos cara pintada, las universidades produjeron movilizaciones de resistencia ante este peligro, este riesgo, y fueron factores muy importantes, no los únicos, desde luego. Importantísimos sectores populares, medios de comunicación, autoridades de provincias, de municipios. El pueblo en general manifestó su defensa del régimen democrático, pero las universidades jugaron un papel especialmente destacado. El diálogo y la comunicación entre el CONICET y las universidades se ha restablecido, digamos. Entonces, eso uno dice, digamos, en parte, digamos, creo que es una de las contribuciones que hemos hecho y colaborado con el refortalecimiento de la investigación en la universidad. Ahora, quedan trabas de desarrollo de situaciones que son raras, como un CONICET que no termina de decidir si es una institución de promoción de investigación o una gran unidad ejecutora, digamos. Que, bueno, son desafíos a futuro, digamos.